aprovecharles un poquito para que luego haya una buena alimentación en ambos sentidos, es decir, que haya un diálogo y de ese diálogo sea fructífero, ¿no? Principalmente lo que voy a hacer va a ser simplemente dar unas breves pinceladas de lo que supuso la antigua civilización egipcia. Lo primero que uno, o al menos de las primeras cosas que yo me pregunté, fue cómo era posible que una civilización que históricamente comienza aproximadamente en el año 3500 a.C., digo históricamente porque, como bien sabemos, para hablar de historia hay que hablar de documentos escritos. No se puede hablar de historia sin una documentación escrita. Cuando no hay documentación escrita, ese periodo histórico se le llama prehistoria. Y hay otra serie de rastros humanos, pero no son rastros escritos. Entonces, vuelvo a repetir, es decir, estamos hablando de que en el año 3500 a.C. ya se escribía y ya se sabía lo que se ponía. Y eso duró hasta el año 700 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de una civilización con 4200 años. Una civilización con 4200 años, al menos cuando yo estudiaba, no se estudiaba nada de ella. Es decir, todo el mundo empezaba con los griegos y antes de los griegos allí no había habido nunca nada. Es decir, era un páramo todo. Y los griegos, pues no sabíamos por qué, por ciencia infusa, pues lo sabían todo. Bien, evidentemente eso no era así. Había habido unos señores antes de los griegos, evidentemente, que eran los egipcios. Los griegos se establecieron, como todos sabemos, en Alejandría y a partir de ahí se extendió todo su conocimiento. Bueno, estos 4200 años, aparentemente, pasan sin pena ni gloria. Es decir, estamos ahora en el año 2017 y rastros culturales egipcios, pues, como que no hay. Es decir, no los vemos. Y, sin embargo, está lleno. Lo que pasa es que no sabemos que son originalmente egipcios. Químicos, porque cuando hablamos del Antiguo Egipto, prefiero utilizar el adjetivo de químico porque para los antiguos egipcios, Egipto se llamaba Kemet, que significa tierra negra, es decir, la tierra fértil. Y por eso hablo de Kemet y de lo químico en el sentido de que egipcio hoy realmente es cultura musulmana, no es la cultura del Antiguo Egipto, del Egipto faraónico. El tema está ahí, que son 4200 años en los que nadie sabe nada, nadie dice nada, y hay cosas tan importantes como, por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí, eso es una representación en un bajorrelieve. Este pez es una tilapia nilótica. No sé si probablemente ustedes hayan comido tilapia. Ahora mismo vas a una pescadería y puedes comer tilapia de pescado, pues es este pescado. Este pescado es muy importante en el Antiguo Egipto porque era una de las principales fuentes de proteínas que tenían los antiguos egipcios. Curiosamente, este pez es tomado por los griegos, ahí lo tenéis, ahí lo que pone es ictis, y un símbolo que si veis aquí, pues lo que hay es el principio, una cruz templaria, no sé si lo veis perfectamente, es una cruz templaria. Ictis. Y eso que hay ahí. Pues quiere decir esto. Y Jesús, CH Cristos, TH Teos, Huios y S Soter, o sea, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y empezamos ya a hablar de esa mezcla, es decir, de dónde está esa religión de los antiguos egipcios, de esos 4200 años, etcétera, etcétera. Pues mira, está mucho aquí. Hay que tener en cuenta que este símbolo del pez
es el símbolo de los antiguos cristianos. Antes de la cruz, lo que dibujaban era un simple pez y en el interior normalmente pues, podían escribir ictis o no escribían nada. Pero, curiosamente, aquí tenemos otra vez a nuestra tilapia nilótica en manos de Anubis, el dios del embalsamamiento, y la están embalsamando. Tiene buena cara, y aquí están los Usertis, los dioses. Es pues, una imagen de una de las tumbas egipcias. De una de las tumbas egipcias, y además muy interesante este tema, porque uno de los fragmentos de esta tumba, principalmente de lo que está hablando, es el mito de Osiris. El mito de Osiris es otro dios que muere y resucita, lo mismo que le pasa al dios que hemos hablado antes de Ictis, ¿no? De Jesús Cristo, es decir, es la misma historia. Es decir, la historia es repetitiva, es decir, el mismo mito hecho con distintas, puedo decirlo de alguna manera, de distintas formas y de distintas maneras. Los antiguos egipcios partían de lo visible, un pez, para explicar lo imaginario, para explicar su... ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que ya los antiguos egipcios se habían dado cuenta de que el Homo sapiens había dejado ya de existir. Es decir, esto de el Homo sapiens sapiens, el Homo utilis, estos realmente son monos. Es decir, porque hoy sabemos que un mono, que es un Homo utilis, es decir, un mono es capaz de coger con una piedra, romper una semilla y comerse lo que hay dentro. Y eso es un Homo utilis, eso es utilizar una herramienta. Y la utilizan. O, por ejemplo, un buitre, tirar un quebrantahuesos, tirar desde lo alto, ¿verdad? Tirar un hueso para poder comerse luego el tuétano abajo, ¿no? Está utilizando un útil. Y no por eso estamos diciendo que sea una persona inteligente. Es decir, se ha trascendido y realmente las últimas definiciones de homo, de hombre, es realmente el homo symbolicus. Es decir, aquel que es capaz de expresarse mediante símbolos. Es decir, aquel que es capaz de abstraer y mediante signos visibles y del común, expresar pensamientos imaginarios, expresar ideas y construirlas. Exactamente igual que pasa con la tilapia nilótica, con el pez, también sucede con otros animales, como por ejemplo con algunos monos. Es decir, pensaba que tendría por aquí algo. A ver. Bueno, no lo tengo. Con algunos monos, es decir, el dios Tot, se representa como un cercopiteco, un mono, simplemente por una razón, y era porque eran los monos al amanecer, como ellos eran adoradores del sol, para ellos Ra era una de las expresiones, una de las múltiples expresiones de la divinidad. Pues los monos, en el momento en que amanecía el sol, empezaban a aullar y a formar un follón impresionante. Y entonces ellos pensaban que lo que estaban era adorando al sol. Vaya, no es que pensaran que adoraran al sol, sino que una manera de expresar el júbilo, de ver el astro solar de nuevo, era mediante la imagen de un mono, mediante la imagen de este cercopiteco. De esta manera, había una representación muy clásica, que era la representación de un mono y de una leona. Todo el mundo, cuando asociaba el mono y la leona, era por una leyenda que había, un cuento. Entonces, no hacía falta explicar nada más. Es decir, poniéndote el mono y la leona, ya sabías qué moralina, es decir, qué enseñanza moral se te quería dar. Y le evocaba la historia de la que había sido extraído, evidentemente, el mito. También existe una alusión de tipo muy distinto, que resume también
lo mismo, ¿no? Y es el regreso de la crecida del río y, por lo tanto, también la aparición del primer día del año. Basta considerar, en medio de la lista de los meses del año, dos signos intermedios que ocupan el centro. Cáncer, por un lado, y Leo, o la leona, por otro. Cáncer, podríamos decir, que es el escarabeo, que a fin de cuentas es otra imagen solar, es decir, el escarabajo pelotero famoso, que va con su pelotilla haciendo, pues es también una imagen solar. Y Leo, y están al lado, a un lado tenemos a Cáncer y al otro lado tenemos a Leo, y nos están exactamente recordando las mismas cosas. Hay otro aspecto muy interesante, que es también lo que se llama la canícula, y de dónde viene la palabra canícula. Canícula significa perrita pequeña, o perro pequeño, en latín. Realmente la canícula lo que es la expresión de la estrella perro, de la estrella sotis, en griego, que quiere decir la sepedet en químico, que es la estrella que antes nace, antes de salir el sol. Cuando eso ocurre, es cuando comienza la inundación en la ciudad de Memphis. Comenzaba la inundación. Ahora, con las presas que se han hecho en el Nilo, evidentemente no hay inundación, porque está parada por la presa de Asuán. Pero cuando existía la inundación, coincidía con el orto helíaco de esta estrella, de la estrella Sirio. Y de ahí viene, eso ocurre en julio, que es el momento de máximo calor, y entonces por eso es por lo que la canícula, se dice la canícula cuando hace mucho calor, ¿no? Es decir, todo esto que aparentemente está disperso y no tiene ningún tipo de unión, sí la tiene, y la tiene en la cultura egipcia. Lo que pasa es que está, por decirlo de alguna manera, escondida. Evidentemente, tampoco hay que decir que todo es de origen egipcio. Evidentemente, yo de lo que estoy hablando son de datos históricos. Por lo tanto, lógicamente me estoy refiriendo al mundo egipcio en el sentido de que es uno de los primeros mundos en los que se escribe. Eso no quiere decir que anteriormente otras culturas africanas, principalmente, pues tuvieran también una serie de conocimientos. Lo que sucede que evidentemente a nosotros no nos han llegado, dado a que no hay un soporte escrito de ese tipo de conocimientos. Lo que sí es cierto que probablemente hayan sido recogidos probablemente por los propios egipcios. Todo el mundo sabe que el origen de la vida es en del género humano, pues más o menos está en el Valle del Rift, en África. El Valle del Rift, como casi todo el mundo sabe, pues desemboca en los lagos Victoria, y el lago Victoria, siguiendo ese itinerario, pues se llega al Nilo. Y hay que tener en cuenta que en aquella época las autopistas, los medios de comunicación eran los ríos, porque prácticamente ir por plena selva te mataban antes los mosquitos a picotazos, y con la malaria y demás, que de otra manera. Es decir, la única manera de avanzar era navegando, era yendo por el río o por el mar. En este caso, evidentemente, por el Nilo, que era la gran autopista de Egipto. Ahí también empieza otra gran leyenda, que es la leyenda de la desmembración del cuerpo de Osiris, en 12 o 14 trozos, depende de cada uno. Es un dios, Osiris, que siempre se representa de color siempre se representa de color oscuro, negro o verde oscuro, y del que surgen del que surgen espigas. A fin de cuentas, esto lo que nos quiere decir es que es un dios agrícola, un dios que lo que nos está diciendo es que previamente tiene que morir para poder nacer lo nuevo, y otra vez volvemos a la misma historia de un dios que tiene que morir para poder dar vida a los demás. El calendario solar, que nosotros conocemos, es también un invento egipcio. Es un invento egipcio también
en el sentido de que ellos le dan al año es decir, ya en aquella época le daban al año 365 días de duración. 365 días de duración, imaginaros lo que prácticamente es lo mismo que le damos ahora, excepto el tema de los años bisiestos, ¿no? Para corregir ese cuarto de día o ese mediodía que hay cada X tiempo. Es también un invento egipcio. El día dividido entre día y noche y en 12 horas y en 24 horas es también una división en 24, también es una división egipcia. Lo que pasa es que la división egipcia es, tanto la noche como el día tenían 12 horas, independientemente del tiempo que duraran, es decir, independientemente de que estuviéramos en verano o en invierno, independientemente de las horas de insolación que hubiera. Y había cada hora tenía su vigilante y tenía su diosa que estaba pendiente de que no ocurriera nada malo. Hablando de dioses, hay que tener en cuenta que los egipcios, aunque aparentemente siempre hemos creído que eran politeístas, etcétera, etcétera, los antiguos egipcios son estrictamente monoteístas. El antiguo Egipto es decir, es un concepto que se llama ahora enoteísmo. Enoteísmo, es decir, significa que se adora a un solo Dios, pero con distintas manifestaciones. Es un poco similar a lo de los santos y las iglesias, es decir, si se te pierde algo, me parece que es San Antonio, me parece que es el patrono de las cosas perdidas. Pues entonces, la gente, mi abuela me parece que le rezaba a San Antonio cuando se le perdía algo, pero ella se lo estaba pidiendo a Dios, ¿no? Lo que pasa es que en la forma de San Antonio, pues, es la misma historia, ¿no? Es decir, realmente, si uno ve los primeros tratados teológicos, que también son egipcios, el libro de los muertos, el libro de los sarcófagos, en estos libros se habla del uno, y nada más que se está hablando del único Dios. Lo único que pasa es que tiene distintos tipos de manifestaciones. Es decir, se concretiza con una serie de imágenes que a la gente le son familiares. Solamente los grandes sacerdotes, solamente los grandes filósofos de la época eran los que eran capaces de manejar esa idea del uno y esa idea de trascendencia. Referente a la medida del tiempo, también son los egipcios los primeros que hacen un reloj solar, un reloj de arena y un reloj de agua o clepsidra. Normalmente lo que utilizaban principalmente era la clepsidra. La clepsidra es un vaso como una maceta grande, cónica, con un pequeño agujero, se llena de agua y en el interior están puestas las horas en círculos, y conforme va goteando, pues iban midiendo el tema del tiempo. El reloj de arena, pues es el clásico reloj de arena que todos conocemos, pero con una vasija abierta, no cerrada, porque al principio ellos no conocían el vidrio, luego posteriormente sí se conoció el vidrio y ya se encerró y se soplaba el vidrio, pero en un principio lo hacían también con una vasija abierta. Y luego el reloj de sol, que era un reloj portátil, era simplemente una escuadra, se ponía de determinado lugar y la parte no tengo aquí ninguna imagen, una lástima. La parte de la escuadra se orientaba de determinada manera al sol y la parte longitudinal, no la parte vertical, sino la longitudinal, estaba dividida. Entonces, conforme iba acercándose a cada una de las divisiones la sombra proyectada del lado vertical, era una hora u otra. Y era un aparato móvil, es decir, podían llevarlo por ahí, ¿no?, para saber qué hora era. Es muy importante porque para los egipcios los cultos tenían un riguroso orden dependiendo de la hora del día. Otra de las cosas más importantes que los egipcios nos han dado, evidentemente, y como empezamos a hablar, es la escritura. Esto principalmente es, creo yo, uno de los inventos más importantes de los egipcios. Es lo primero que a uno le salta a la vista. Es
todos aquellos monumentos llenos de imágenes y de cosas. Es lo primero que te echa a la vista. Hay que tener en cuenta que desde tiempos predinásticos, los pueblos que estaban asentados en el Valle del Nilo viajaban a la península del Sinaí para proveerse de minerales preciosos como el cobre y, sobre todo, la piedra turquesa. Para ellos, la piedra turquesa era muy importante. En un lugar del Sinaí, llamado Serabit el Hadim, actualmente, se erigió un gran templo a la diosa Hathor. Hathor es la diosa, una diosa vaca, en el que posteriormente se encontraron inscripciones en caracteres protosinaíticos. Los caracteres protosinaíticos son estos que pone aquí, caracteres semitas. Esos son caracteres protosinaíticos. Los caracteres egipcios los tenéis aquí al lado. Y cómo evolucionan hacia esto. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que realmente los egipcios, cuando iban al Sinaí en busca de minerales o de turquesas, lo que iban eran, por decirlo de alguna manera, 2 o 3 ingenieros, 3 o 4 capataces y un contingente armado, y luego allí lo que hacían era contratar a una serie de personas autóctonas del lugar y se iban a trabajar en las minas. Esto, evidentemente, nada más que se podía hacer en determinada época del año, porque, claro, en el Sinaí hace mucho calor. Entonces, esta gente lo que estaban era en contacto con los egipcios y veían a los egipcios en el templo este de Hathor que hablaban y los caracteres que representaban. Con el tiempo, estas personas, que, vuelvo a repetir, eran una especie de temporeros, eran verdaderamente temporeros, luego cuando hacía allí calor, lo que hacían era, se subían, iban más hacia el norte, exactamente, prácticamente casi hasta Siria, llevando y ofreciendo su trabajo y trabajando y haciendo y ganándose la vida, ¿no? Y luego, al año siguiente, otra vez bajaban y otra vez la misma historia. De tal manera que ellos pasan de un alfabeto. Hay que tener en cuenta que el sistema egipcio es un sistema que no solamente es alfabético en el sentido clásico, es decir, alfabético en el sentido de que cada signo tiene un valor fonético, es decir, un valor silábico, sino que también tiene un valor simbólico. El idioma egipcio, durante esos 4.200 años, permaneció prácticamente inalterado. Es decir, es prácticamente el único idioma en el que se escribe lo mismo desde el principio hasta el final de su evolución y en el que significan las cosas lo mismo. Eso se pudo hacer porque esta forma de representar las ideas, estos ideogramas, tienen ese triple valor ideográfico, simbólico y alfabético. Sin embargo, los protosinaíticos lo que hicieron fue darle un valor meramente fonético, silábico, a cada uno de los símbolos. De tal manera que es decir, hay que tener en cuenta que de este protosinaítico surgen el griego, el fenicio y el hebreo. Es decir, todos esos idiomas proceden del protosinaítico y el protosinaítico, a su vez, procede de los jeroglíficos egipcios. ¿Qué sucede? Sucede que, como hemos dicho, estos temporeros iban de sur a norte, llevando la idea, llevando este tipo de idea hacia el norte. ¿Qué pasaba? Que se daban con otros pueblos que hablaban distintos idiomas, pero esos pueblos que utilizaban distintos idiomas y que no se entendían entre ellos, sí adoptaron como alfabeto común
el alfabeto proto-sinaítico. De tal manera que, de alguna manera, los protosinaíticos inventaron la máquina de escribir, pero no inventaron el idioma. Es decir, que uno en una máquina de escribir puede escribir en inglés, evidentemente, porque la T es la T, pero claro, no significa lo mismo una palabra con una T en inglés, en catalán, en francés, es distinto, pero se utiliza el mismo alfabeto. Eso es lo que quería yo hacer hincapié. Es decir, daros cuenta de la gran importancia que tiene este invento. Luego, podemos comparar los textos egipcios con ciertos pasajes de los proverbios hebreos, en los que se advierte pues, el gran impacto que tuvo la vieja sabiduría quémica sobre los fundadores del Templo de Jerusalén. Por ejemplo, sabiduría de Petahotep. Los planes del hombre no se han realizado nunca, pero aquellos que Dios ordena son los que se producen. Y dice los proverbios, el espíritu del hombre traza su camino, pero Yahvé dirige sus pasos. Si os dais cuenta, están diciendo exactamente lo mismo. Otro, por ejemplo, sabiduría de Menenope. No cometáis excesos en la búsqueda de ganancias, que vuestras necesidades queden aseguradas. Si el robo os asegura las riquezas, éstas no pasarán la noche con vosotros. Al caer el día, no están en vuestra casa. Pueden verse sus lugares, pero no están allí. Se han hecho alas como las ocas y han volado hacia el cielo. Lo que dicen los proverbios. No tomes tanto trabajo para enriquecerte. Cesa en tus saqueos. Tus ojos se iluminan ante ellos cuando ya han desaparecido, porque las riquezas se hacen a sí mismas unas alas como un águila que vuela hacia los cielos. Sí, claro, en Israel no había ocas, entonces lo que había eran águilas y claro, pues no iban a decir ocas porque nadie iba a saber qué narices era aquello. Bien. La sabiduría de los egipcios llegó hasta conquistar al famoso rey Salomón, ¿no? de quien la Biblia dice lo siguiente, dice, Dios dio a Salomón una sabiduría y una inteligencia extremadamente grandes. La sabiduría de Salomón fue más grande que la sabiduría de todos los hijos del Oriente y que la sabiduría de Egipto, ¿no? Es decir, ya tratan como que Egipto era muy sabio, ¿no? Fue más sabio que cualquier otro. Sin embargo, esta sabiduría se aleja de los preceptos que le había entregado su Dios, puesto que tardíamente y tal vez por la influencia de sus numerosas esposas extranjeras, se dice en Reyes 11, 3:21. El corazón de Salomón no fue por entero de Yahvé su Dios, como lo había sido de su padre David. Salomón siguió a Astarte, la divinidad de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorritas. Hizo lo que disgustó a Yahvé, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Salomón, pues el hombre tuvo sus devaneos. Al final de las dinastías egipcias autóctonas, cuando los persas fueron expulsados por la llegada de Alejandro a Egipto, de Alejandro Magno, tened en cuenta que Alejandro Magno, que nos suena como muy lejos, Alejandro Magno, año 600 antes de Jesucristo, y aquí estamos hablando de 3500 antes de Jesucristo. Es decir, Alejandro Magno es antes de ayer. La llegada de Alejandro Petosiris, sumo sacerdote de Tot en Hermópolis, daba ejemplo en una plegaria que todavía hoy leemos en uno de los muros de su capilla funeraria en Tuna el Gebel, en el medio Egipto. Dice, el que marcha por tu camino no tropieza, desde que estoy en tierra, hasta el día en que he llegado a las regiones perfectas, no se ha encontrado falta en mí, oh vivientes. Si escucháis mis palabras, si os apegáis a ellas, sentiréis su utilidad. Es hermoso el camino de quien es fiel a Dios. Bien, no solamente tenemos estos casos, tenemos casos todavía más claros y más evidentes, como por ejemplo San Jorge, tan querido aquí en Cataluña y en otros lugares. Aquí tenemos a San Jorge. Este es un San Jorge primitivo. Como veis, la cabeza es Horus. Si veis, la cabeza de este legionario romano, esto es una representación romana, en un templo romano en el Antiguo Egipto. Si veis, la cabeza es Horus.
tiene una lanza que veis que lo que está matando es a un cocodrilo. Y bueno, ¿y esto del cocodrilo? Bueno, pues daros cuenta que un cocodrilo es muy parecido a un dragón. Lo que pasa es que aquí en Europa, como no hay cocodrilos, ¿qué narices iba a haber? Pues dragones. Y la gente se inventó un dragón con una forma de cocodrilo impresionante, ¿no? Bueno, el cocodrilo es un animal, junto con el hipopótamo, que son animales que se dan en el Nilo. Ellos utilizaban el Nilo, evidentemente, como una gran arteria de comunicación. Entonces, volcaba las barcas, tanto los cocodrilos del Nilo, que son uno de los cocodrilos más grandes que existen, así como los hipopótamos, y, lógicamente, pues destruían a los seres humanos, se los comían y tal. Y claro, evidentemente, pues eran unos animales dañinos, eran malos, y por lo tanto eran considerados animales setianos, animales de Set, del dios Set. Entonces, aquí tenéis a este San Jorge, ¿verdad?, que no sé si sabéis que es un santo procedente de Capadocia, de una región de Turquía. Volvemos otra vez al tema del norte y el sur, al tema de esa ida y venida de la información, ¿verdad? Aquí podemos tener en un bajorrelieve la misma idea, a ver si os lo puedo enseñar. Aquí tenéis a Horus arponeando a un pequeño, ¿veis aquí? Claro, es decir, los egipcios las cosas malas las pintaban pequeñas, eran gente muy optimista. Entonces, todo lo malo era pequeño y todo lo grande era bueno. Entonces, el hipopótamo, aquí lo tenéis pequeñín, 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 pero ahí lo tenéis, es el hipopótamo. Aquí tenéis a Horus y todo lo que tenéis aquí, que está todo tachado y estropeado, bueno, pues es esa gran costumbre humana que tenemos que se llama la damnatio memoriae. Es decir, que si viene Pepito, estropea lo que ha hecho Juanito. Y si viene Manolo, estropea lo de Juan y lo de Antonio, que era anterior, ¿no? Y se pone él. Bueno, pues esto es lo que hicieron cristianos en su momento, lo que hicieron los ¿cómo se llama?, musulmanes, lo que hicieron toda la gente que pasó por allí, menos ellos, que nunca destruyeron nada, nunca hicieron damnatio memoriae de ningún lado y fueron muy respetuosos con todos los demás, pero esta es la realidad, la damnatio memoriae. Bueno, pues ahí tenéis a San Jorge. Ahora os voy a presentar a nuestro amigo San Cristóbal. Bueno, antes de eso, esta es muy evidente, ¿no?, y muy clara. ¿No quieres? A ver. Hombre, se niega. Bueno, ¿por qué? Bueno, lo veis mal, pero claro, es que yo no sé cómo hacerlo. Yo le doy al cacharro este. Ah, ahora. Bien, es muy evidente, ¿no? Y está muy claro de dónde está copiado lo uno del otro, ¿no? No creo que haga falta ser ningún tío listo para darse cuenta de lo que significa una cosa y la otra, ¿no? Ahí tenéis a Isis amamantando a Horus y ahí tenéis a la Virgen María amamantando a su niño. Es la misma historia. ¿Por qué? Porque la tradición es una. Y ahí es donde... Es decir, la tradición de la humanidad es una. Se cuenta de diferentes maneras, tratamos de idearla de diferentes formas, pero al final la historia es tozuda. Es decir, aunque haya damnatio memoriae, pues han sido incapaces de destruir todas las estatuas de Isis con Horus en los brazos. Y claro, como han sido incapaces, pues a algunas se les escapa y pasa esto, que se ve una cosa y la otra. Sin querer hacer de menos a nadie, ¿eh? Es decir, simplemente se trata de realidades que pongo ahí para que se abran las mentes si se quieren abrir o no. Aquí tenemos a la Sagrada Familia. Aquí tenemos a la Santísima Trinidad.
tenemos a Horus, aquí tenemos a nuestra amiga Isis, porque aunque tenga aquí estos cuernos y pudiera parecer la diosa Hathor, bueno, esto sería ya para un egiptólogo, no vamos a dejarlo estar, es que puede ser Isis o Hathor. Lo que pasa es que en este caso es Isis por una forma de los cuernos y una forma del disco como lo lleva, pero ya está. Y aquí tenemos a nuestro querido amigo Osiris. Bien, pues es la Santísima Trinidad. Es decir, es otra vez lo mismo. Es decir, es el poder, la acción de ese poder y el ordenamiento del poder, que es lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto a nivel egipcio, posteriormente a nivel gnóstico, a nivel de los antiguos cristianos gnósticos, que tienen mucho que ver con Egipto, como bien sabéis, los manuscritos de Nag Hammadi, que se descubrieron en Egipto, en los que está toda la tradición cristiana antigua, porque tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Es decir, todas estas cosas no vienen porque sí. Todas estas cosas vienen porque los antiguos egipcios asimilan la cultura cristiana y se transforman en lo que son los coptos. Es decir, a estos que tienen los islámicos la costumbre de matar todos los años a 100 o 200, más o menos, por allá, ¿no? Los matan y hasta el año que viene. Y estos cristianos coptos son los verdaderos descendientes de los antiguos egipcios. De hecho, su idioma litúrgico sigue siendo el copto, que es un idioma que proviene del antiguo quémico. Su sistema de escritura es el alfabeto griego, junto con, no sé si son 3 o 4 signos más, que son unos signos que no tienen fonética en griego y que por eso los pusieron ellos. Bien, pues estos coptos, que a fin de cuentas, es decir, la gran sinagoga de Alejandría, probablemente la sinagoga más importante de todo el mundo judío, con el cristianismo prácticamente no es que se pasen al cristianismo, sino que aquellos judíos recogen ese judeocristianismo, es decir, porque es decir, consideran que el Mesías es aquel y siguen con su costumbre, es decir, siguen con su Yahvé, todo lo mismo, pero además aumentan el tema con el tema de Jesucristo, y entonces ahí viene todo el tema del gnosticismo y luego la división de la Iglesia en el Concilio de Nicea, y en fin, toda una serie de acontecimientos que suceden. Pero en fin, no abramos más paréntesis. Vamos a seguir con lo que íbamos. Vamos a la... mira, os acordáis de lo que os dije, de la clepsidra. Aquí tenéis una clepsidra. Esto es lo que es la vasija una vasija en la que por aquí abajo, por ahí es por donde se vertería el agua, y aquí arriba es donde se metería el agua. Es, ya digo, como una maceta. Y ahora vamos a ver otra cosa muy interesante. Acordaros del juego de la oca. Bueno, pues el juego de la oca es el juego de la serpiente. Ahí lo tenéis. Tiene una serie de casillas y se juega exactamente igual. Ahí tenéis, pues, es un juego, como bien sabéis, el juego de la oca, con connotaciones templarias, y ya sabéis que los templarios, pues en realidad se extendieron por todas aquellas zonas que habían sido en su momento, que formaron parte del Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, uno de los sitios a los que fueron cuando fueron expulsados de Tierra Santa fue a Egipto. Y también ahí estuvieron y ahí también pues recogieron una serie de costumbres. San Cristóbal, fijaros, a San Cristóbal con cara de perro. Pues este es San Cristóbal. Y esto es en una iglesia ortodoxa. Ahí tenéis el sincretismo.
Ahí tenéis otra vez. ¿Y por qué San Cristóbal? San Cristóbal es el patrono del transporte, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, es quien llevaba... ¿Y por qué el patrono del transporte? Pues se dice que San Cristóbal, ¿verdad? Pues lo que hizo fue... Esto creo que es la Catedral de Toledo. Lo que hizo fue llevar al niño Jesús en sus brazos y pasar el Jordán, ¿no? Ahí tenéis a San Cristóbal. Aquí lo tenéis también a San Cristóbal haciendo la misma historia, ¿eh? Y atravesando con el niño Jesús a cuestas. ¿De acuerdo? Bien, pues, es decir, es quien transporta a quién. Quien transporta a Dios. O a quien creen que es Dios. Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos a San Cristóbal, que es, de nuevo la palmera, es decir, tiene exactamente las mismas representaciones totémicas, o como queramos llamar, que el otro, que la anterior figura. Bien, como punto final, y luego para, si queréis, pues lo más interesante son las preguntas y esas cosas, os voy a comentar una cosa muy importante. No sé si sabéis que hace relativamente poco, o hay gente que probablemente no lo sepa, en la isla de Elefantina, no sé si sabéis dónde está la isla de Elefantina se encuentra relativamente cerca de Luxor, y dicen que ahí más o menos pues era donde nacía el Nilo, en fin, es donde existe, realmente la isla de Elefantina era donde estaba el primer nilómetro. El nilómetro era un pozo que hacían en prácticamente casi todos los templos, y en los que se medía la altura del Nilo. Entonces, sabiendo la altura del Nilo, sabían, en determinada época, ellos proyectaban inmediatamente cómo iba a ser la inundación, es decir, hasta dónde iban a llegar las aguas. Y de esa manera sabían hasta dónde tenían que sembrar y dónde tenían que preparar la tierra. Entonces, uno de los primeros nilómetros estaban en Elefantina. Entonces, automáticamente salían de ahí gente con caballos y tal, y le iban diciendo a las distintas provincias, a los distintos nomos, hasta dónde tenían que sembrar, hasta qué altura del Nilo, del valle, ¿verdad? Pues se iba a inundar el Nilo. Bien. Pues ahí existió una colonia judía importantísima, probablemente de las primeras sinagogas fuera del mundo, fuera de Israel. La tierra de Egipto, que es una tierra totalmente de acogida, desde hacía varios siglos había acogido una importante y floreciente colonia judía, ya antes del cautiverio de Babilonia. Es decir, de judíos, como también sucedió en nuestra zona, como también sucedió en la Septimania y en todo el Levante español, judíos que provienen de anteriores a la cautividad en Babilonia, es decir, no gente que se fue y que se los llevaron hacia Babilonia, sino gente que se fue hacia Occidente, es decir, que no pasan por el filtro de la religión babilónica, de la religión de los babilonios. Y por lo tanto, en cierto sentido, sus leyendas son más cercanas al mundo egipcio, es decir, no están contaminadas, por decirlo de alguna manera, de las leyendas acádicas y sumerias. Hasta hace poco decían que no existía arte egipcio. Toma ya. Es decir, que las esculturas que hacen los egipcios, es decir, unas esculturas que, en fin, yo no sé, pero no creo que haga falta ser ningún tío listo para decir que esto es una bella escultura. Lo único que... ¿Ven ustedes la zapatilla? La tira de adelante, la tira de los lados, y aquí no se ve la que cogería el tobillo. Bueno, ahí como pueden ver,
es una magnífica, no he traído ninguna así que pudiera, pero son, en fin, son magníficas. Es una... ¿Qué es lo que sucede? Sucede que ellos lo que eran muy, muy simbólicos. Otra vez. Sí. Sí. Ellos lo que pasa es que eran muy simbólicos. Entonces, de lo que se trataba es decir, ¿de qué manera podemos reconocer mejor a una persona? ¿De frente o de perfil? De perfil, ¿verdad? Probablemente mi imagen de perfil es más distintiva que de frente. Pues ellos ponían el perfil. Mi estructura corporal, ¿cómo se ve mejor? ¿De perfil o de frente? Se ve mejor de frente. Pues ellos lo ponían de frente. Es decir, es simplemente es un 3D en 2D. Es un 3D en 2D. Ni más ni menos. Y el arte, bueno, pues el arte egipcio es, no sé, decir que no hay arte. Lo que pasa es que, claro, el gran problema es que no hay artistas. Es decir, vamos a ver. Todos los egipcios, en general la cultura egipcia, es una cultura tan respetuosa que no firmaban. Porque todo era a mayor gloria de Dios. Y por lo tanto, ponerle nombre era una profanación. Porque era apoderarse de un trozo de piedra que no era suyo, era de la naturaleza. Se estaba representando una figura que no era la suya, era la de otro. ¿Cómo le ibas a poner tú a algo que no es tuyo tu nombre? Sin embargo, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, como no había artistas, pues ya no hay arte.